El 11 de septiembre de 1973 sería el día que cambiaría la historia de Chile. Un día donde la historia daría un vuelco. El régimen militar chileno. El 11 de septiembre de 1973, gran parte de las Fuerzas Armadas comandadas por Augusto Pinochet Ugarte derrocaron el gobierno de Salvador Allende, acusándole de usar prácticas anticonstitucionales y con el argumento de un supuesto alzamiento armado por parte de un movimiento de izquierda revolucionario. El golpe consistió en un ataque armado a La Moneda, donde el presidente Allende decide quitarse la vida. Ese día comenzaría una dictadura la cual duraría 17 años y que aún deja huellas en la actualidad. En el ámbito político, a los inicios del régimen militar, el general Lake plantea una idea de crear una nueva constitución en reemplazo a la Constitución de 1925, que condujo al quiebre institucional según Lake. El trabajo de elaborar esta constitución fue destinado a la Comisión Urtúzar, donde su líder era Jaime Guzmán. En 1978, Pinochet ordenó que el proyecto se entregara al Consejo de Estado, quienes eran los encargados de redactar la nueva constitución. El consejo fue presidido por Alessandri, ya que se creyó que éste podría plasmar sus ideas en la nueva constitución. Sin embargo, Alessandri siempre estuvo de acuerdo en reformar la Constitución de 1925, por lo que al final Jaime Guzmán fue el cerebro del Consejo y él plasmó la mayoría de sus ideas que tenía planteadas desde un inicio para reformar la Constitución de gobierno. El presidente Pinochet en cadena nacional, el 11 de agosto de 1980, presentó la nueva Constitución al público y llamó a un plebiscito que se iba a realizar el 11 de septiembre de 1980. A esta propuesta no hubo oposición a excepción del presidente Eduardo Frei Montalva, que en un trato con Caupolicán muestra su manifiesto de forma negativa. Sin embargo, el plebiscito obtuvo un 67% de aprobación, resultando exitoso. Ahora bien, la Constitución de 1980 planteaba varias ideas, entre ellas la disminución de las facultades del Congreso, se creó el Consejo de Seguridad Nacional, además se estableció un sistema de segunda vuelta electoral por no lograr mayoría absoluta. Además se fijó un periodo presidencial de 8 años que posteriormente cambiaría a 6 y luego a 4 en la actualidad. Se establece la idea de que Pinochet gobernará como presidente 8 años. Cuando termine ese periodo, la Junta pondría un candidato que sería Pinochet, para lo que debería aprobarse el nuevo mandato de 8 años. Y esto podría ser que fuera reelecto durante 8 años más, algo que nunca pasó. Ámbito económico. Durante el régimen militar se realizaron un montón de reformas económicas que convirtieron a Chile en uno de los primeros del neoliberalismo económico que comenzó a acentuarse en la década de 1980. Para este modelo, Pinochet confió en un grupo denominado los Chicago Boys, un grupo de economistas educados en la ciudad de Chicago bajo la dirección del famoso economista estadounidense Milton Friedman, quien posteriormente refirió a las reformas del neoliberalismo como el milagro de Chile. Los que defienden el neoliberalismo apoyan a una amplia liberación de la economía del libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y la intervención estatal en la economía en favor del factor privado. El ámbito social se va a enfocar en las persecuciones de la época de Pinochet, ya que entre la década de los 70 y los 80 existieron persecuciones en contra de los partidarios de izquierda y estas fueron dirigidas por la DINA, que era un tipo de policía militar creado por Pinochet bajo el mandato de Manuel Contreras. Las principales víctimas fueron militares del MIR y políticos de izquierda. Esto se facilitó gracias a la Operación Cóndor, que tuvo participación Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, que tenían como objetivo acabar con actividades terroristas marxistas. Esta operación dejó aproximadamente 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos. Uno de los atentados que destacan fue el atentado de Carlos Prats, que huyó a Argentina, lo siguieron y lo mataron. Otro fue el atentado a Bernardo Leighton, y el más famoso, el atentado a Orlando Letelier, que fue asesinado en Estados Unidos con un coche bomba.
Todos estos atentados fueron provocados por Michael Townley, un delegado de Pinochet. Para terminar, el plebiscito de 1998, el final del gobierno militar, en el año 1988 se realizó un plebiscito nacional, ya que el régimen buscaba seguir hasta el año 1997. Por lo tanto, Pinochet realizó un plebiscito para saber qué era lo que querían las personas. En la carta decía lo siguiente: plebiscito presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte, ¿sí o no? Por una parte, el sí estaba representado por el Partido Nacional y el no representado por la mayoría de las personas que no estaban de acuerdo con las medidas del gobierno. El sí obtuvo un 43,01% de los votos y el no obtuvo la mayoría con un 54,71% de los votos. Todo esto a través de protestas y campañas. Por esto, el año 1989 se llamó a elecciones democráticas por el presidente Patricio Aylwin, que era partidario del Partido Demócrata Cristiano, y gobernó desde el 11 de marzo de 1990 hasta el 11 de marzo de 1994.